Hola amigos, ¿cómo han estado? Es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Miren, agradezco a la Sociedad Peruana de Diagnóstico por Imagen Avanzada por solicitarme esta charla. ¿Ustedes cómo evalúan el compartimento del muslo? Hay que hacerlo, el muslo, la evaluación por compartimentos, es decir, hay que evaluar lo que es el compartimento anterior, el compartimento medial y el compartimento posterior. Ustedes van a evaluar primero el paciente en decúbito dorsal y luego en decúbito supino, porque hay que evaluar los compartimentos. Pero la ecografía es muy amplia y muy larga, así es que si tienen una lesión del compartimento anterior, vamos a evaluar en la ecografía solo el compartimento anterior. Por decirles, un futbolista que venga con un dolor de la cara anterior del muslo, hay que evaluar muy bien todo el compartimento anterior que está conformado por el vasto externo, recto femoral, vasto medial, vasto intermedio y sartorio. Si tenemos lesiones de aductores, vamos a evaluar el compartimento medial, el aductor largo, corto y magno y el recto interno. En la cara posterior tenemos a los isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. En el compartimento anterior del muslo, el que más se lesiona es el recto femoral y los demás en mucho menor medida. Recordemos que el músculo recto femoral es un músculo biarticular que cruza dos articulaciones, es el músculo de la patada. Tiene su origen en la espina ilíaca anteroinferior a nivel conformado por dos tendones, el tendón directo y el tendón indirecto. El tendón indirecto se va hacia la ceja del acetábulo en forma curva, por eso tiene mucha anisotropía. Veamos, acá tenemos el tendón directo, como está llegando a la espina ilíaca anteroinferior, y el tendón indirecto en la ecografía como una zona curva, porque tenemos la anisotropía. Tenemos la resonancia, como está el tendón indirecto en forma curva aquí, llegando a la ceja acetabular, y el tendón directo a la espina ilíaca anteroinferior. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Miren, se coloca el transductor de esta manera, bien oblicuo, ¿no? Va derechito oblicuo y llegamos a la espina ilíaca anteroinferior. Vamos a ver el patrón fibrilar del tendón en el eje largo y el eje corto. Vamos a ver todo el ancho del tendón. Recuerden que los diagnósticos los hacemos acá, en el eje corto, ver todo el ancho del tendón. Así como vemos el tendón directo, vamos a ver lo que es el tendón indirecto, que pasa por debajo del tendón directo cuando hacemos maniobras de balanceo o de taco punta. Podemos poder ver llegar cómo el tendón indirecto pasa debajo del tendón directo. Y bueno, es un músculo bipennado, el recto femoral, ¿no? Que se incluye como si fuera una bolsa o un músculo dentro o atrapado del otro, el que tiene el tendón indirecto. Y el tendón directo va a la superficie de la fascia anterior. Miren, acá está el recto femoral, el tendón indirecto y el tendón directo. Nuevamente tenemos en diferentes cortes lo que es el músculo recto femoral, el tendón indirecto y el tendón directo. Estamos yendo de proximal hacia distal. Y a medida que vamos alejándonos de la región proximal, el tendón indirecto va centralizándose. También podemos evaluar en 3D en ecografía y hacer una vista ampliada con el trapezoidal para ver lo que es el vasto intermedio, vasto lateral y vasto medial. Es importante conocer la zona anatomía porque nos permite diferenciar lo normal de lo patológico, y aquí tenemos un pequeño videito de la región distal del recto femoral. Miren cómo vamos avanzando y tenemos el tendón indirecto que está casi central. Mientras vamos hacia proximal, este tendón indirecto se va pegando a la parte anterior donde aparece el tendón directo del recto femoral. Una vez que estamos llegando aquí, se va volviendo más pequeño el músculo recto femoral, casi como el tamaño de una moneda. Giramos el transductor en eje largo y llegamos a lo que es la espina ilíaca anteroinferior. Orientamos el transductor en forma oblicua, como la foto que les enseñé, y vamos a llegar a ver en el eje corto y el eje largo el tendón del recto femoral a nivel de su origen, eje largo y eje corto nuevamente.
Esta es una visión extendida, todo lo podemos hacer. Y vamos a evaluar el compartimiento medial. ¿Qué músculo es más importante evaluar? Hay que ver todos, pero el aductor largo de lejos es el que tiene más patología y el que tiene el tendón más grueso. En la cara interna tenemos al pectíneo, al aductor largo, al aductor corto y al aductor magno. Acá tenemos el músculo pectíneo, como estamos tratando de ver. El aductor largo, vamos a apretar acá el largo, luego vamos a ver el aductor corto y el aductor magno más profundo y más grande, ¿no? También tenemos el recto interno. Recordamos esta memotecnia, Larcomar, que siempre les enseño a mis alumnos. Acá en Lima tenemos un centro comercial muy lindo que va a la playa y tenemos con vista al mar, se llama Larcomar, largo, corto, magno, porque siempre lo sabemos pero nos andamos olvidando y esa es una memotecnia muy interesante. Seguimos. El aductor largo tiene un tendón grueso que se va a fusionar con la sínfisis pubis. La sínfisis pubis va a llegar a lo que es el pubis, no así los músculos aductor corto y aductor magno. El aductor largo tiene el origen más proximal, el aductor corto o brevis en el medio de la pubis y el aductor magno hacia el polo inferior del pubis. Tenemos el obturador externo también y el pectíneo. Nuevamente los orígenes este es el aductor brevis o aductor corto, aductor largo y el aductor magno. ¿Por qué es importante el aductor largo? Pues ustedes tienen atletas que evalúan con la pubalgia, con dolor del pubis en la cara interna, o viene con dolor a nivel de los aductores, pero se irradia hacia el abdomen. Hay una fascia que se continúa del recto abdominal con el tendón del aductor largo y que me va a jugar un balance de las tensiones que origina el recto con el aductor largo. También hay que descartar a nivel las hernias porque tenemos el anillo inguinal. También acá superficial a nivel de la región inguinal. Por ejemplo, veamos, miren, el aductor largo va a decusar o cruzar unas fibras superficiales hacia el lado contralateral, lo mismo que el recto interno o gracilis. Esta es la cápsula, esta es la aponeurosis que continúa del recto abdominal aductor largo y se fusiona con la cápsula del pubis. Veamos en la ecografía, esta es la posición para encontrar el aductor largo. El paciente tiene que estar con la rodilla flexionada, tipo una ranita, y vamos a ver lo que es la inserción del aductor largo tendinosa que se va a fusionar con la cápsula del pubis. Acá estamos el recto abdominal. Aductor brevis o corto y aductor magno. Aductor largo nuevamente, para que se entienda mejor. Aductor largo, tendón del aductor largo, recto abdominal y acá tenemos la aponeurosis común recto abdominal aductor largo. Los músculos aductor corto y magno van a insertarse directamente como una porción muscular. Veamos este videito muy interesante. Tenemos el músculo recto abdominal y estamos evaluando el espesor del músculo. Vamos hacia distal y vemos cómo se va a continuar las fibras superficiales, la aponeurosis del músculo recto abdominal con lo que es el pubis, la sínfisis púbica, y se va a continuar con lo que es el aductor largo. Acá está apareciendo el aductor largo, que está llegando acá a la sínfisis, y podemos evaluar en conjunto el aductor largo, acá está apareciendo corto y magno. Aquí está llegando al pubis. Otro videíto, recordemos los aductores, tenemos el superficial largo, el medial o digamos como el sándwich, el medio sería el aductor corto y el magno es el más profundo. Un video de la zona anatomía, veamos el aductor largo como es más anterior y vamos llegando hacia su origen. Recordemos que en la anatomía el origen es proximal y la inserción distal y hacemos el eje largo. Una vez que hacemos el eje largo, vemos cómo se inserta a nivel de la sínfisis púbica y con un tendón hipocójánico que se va a mezclar con la cápsula de la sínfisis.
Y tenemos el aductor largo, corto y magno. Aductor largo, corto y magno. Miren, acá tenemos el músculo recto abdominal, como está llegando al pubis, y acá tenemos un pequeño videíto del músculo recto abdominal, llega acá a la sínfisis pubis, comparte esta aponeurosis con el aductor largo. Miren cómo está compartiendo el recto abdominal con el aductor largo. En la cara posterior, ¿qué tenemos que evaluar en la cara posterior? En la cara posterior, los isquiotibiales de lejos son, son los principales son los músculos que se encuentran aquí y se lesionan constantemente. Tenemos a nivel de su origen en la espina isquiática, el bíceps femoral con el semitendinoso que forman un tendón conjunto y el semimembranoso, su inserción es más proximal y lateral. Recordemos que el bíceps femoral, también lo repetimos, en ese origen en la espina isquiática, va a llegar a la cabeza del peroneo en su porción larga, que es vía articular, y la porción corta se origina en la línea áspera, ¿no? Y va a llegar a la cabeza lateral del peroneo. El semitendinoso es un músculo alargado que va a llegar a la diáfisis medial de la tibia junto con la pata de ganso o pez anserina. El semimembranoso tiene una porción muscular distal mucho más gruesa y va a llegar al cóndilo tibial medial. Es importante recordar la anatomía porque cuando vamos haciendo el barrido de ecografía, vamos ubicando por sus características anatómicas. Por ejemplo, el bíceps femoral es el más lateral, porción larga, porción corta, y el semitendinoso también está en el medio, entre el bíceps y el semimembranoso, y tiene un rafé. El rafé que tenemos acá, el rafé es importante porque tiene un signo del mayor o menor, como quieran verlo, y con este rafé fibroso voy a evaluar en la ecografía y ubicarlo. El semimembranoso es fácil porque es el que empieza con un tendón largo primero y luego en la porción muscular es más distal. Este artículo es interesante. Evaluamos a lo posterior como si fuera un diapasón, el origen de los isquiotibiales. Vamos al bíceps femoral, porción larga y corta. Regresamos semitendinoso y semimembranoso. Otra vez vamos a ver el origen, como vamos a ver en la ecografía para recordar el tendón conjunto, bíceps femoral semitendinoso y el semimembranoso más proximal y más lateral. En la cara posterior, a nivel del origen de la región isquiotibial, de los isquiotibiales, para valga la redundancia, hay mucha masa muscular o mucho tejido adiposo, dependiendo del paciente, y no lo vamos a poder ver con un transductor lineal, salvo que sea un paciente muy delgado y muy fibroso, que tenga mucho músculo. Veamos acá en el transductor convexo la espina isquiática, y acá lo que van a ver son los tendones isquiotibiales en el eje largo, y acá tenemos en el eje largo y en el eje corto. Vamos a girar el transductor en eje corto y estamos viendo el origen de los isquiotibiales que pueden ser acá. Vamos a distal y vamos a empezar a ver el músculo. Este es el tendón, el nervio ciático, el bíceps y el semitendinoso. En la cara proximal tenemos el signo del Mercedes-Benz, que es el nervio ciático, con la unión entre el bíceps femoral, el tendón conjunto, con el semitendinoso. Luego vamos a tener el semimembranoso y una adaptación. Aquí tenemos el bíceps femoral, el semitendinoso, ¿no? Este es el tendón conjunto. Acá tenemos al nervio ciático, el tendón conjunto bíceps femoral semitendinoso, nervio ciático y acá el tendón del semimembranoso, ¿no? Este es el nervio ciático, marca la localización del bíceps femoral, que se apunta hacia el bíceps femoral. Un barrido extendido del bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, como están ubicados en el tercio del muslo. Y cuando vemos el rafé en eje largo o corto, vamos a ver que estamos en el semitendinoso. Acá tenemos una evaluación del bíceps femoral de proximal a distal. Y vamos a ver la porción larga, que se origina de esta forma triangular. Vamos hacia caudal y cuando estamos viendo ya pegado al hueso, este es el hueso, voy a ver un cuadrilátero, ¿no? Una imagen, forma de cuadrilátero, y es el tendón, la porción corta del bíceps femoral que está acá, porque la porción larga ya empezó a desaparecer. Estamos llegando ya a la cabeza del peroné y vamos a ver
cómo se forma el tendón del bíceps femoral. Aquí tenemos lo que es el tendón del bíceps femoral y nuevamente la porción larga, que es triangular en la región proximal. Acá va a ir desapareciendo la porción larga, se va haciendo más pequeña y aparece el hueso. Y tenemos la porción cuadrilátera, que es la porción corta del bíceps femoral. Hacia distal ya vamos a encontrar la formación del tendón del bíceps femoral. Ese es el nervio ciático. Y aquí ya estamos llegando a la región lateral de la cabeza del peroné, en eje largo, el tendón del bíceps femoral. Para reconocer el semitendinoso, recordamos que tenemos que ver el RAFE. Estamos en la región proximal. El RAFE que me marca la presencia del semitendinoso. Lo sigo hacia distal y cuando va disminuyendo el semitendinoso, va creciendo lo que es el semimembranoso, que va a abrazar al semitendinoso, y estamos llegando a la región distal del cóndilo medial. Va desapareciendo el músculo y van apareciendo los tendones. Bueno, esta es la parte de su anatomía. Vamos a ver unos 5 o 6 minutos de patología. Recordarle que el 8 al 10 de julio tenemos el Congreso en Imágenes Musculoesqueléticas virtual y presencial. Quedan invitados. Más informes en la página web de AMPM. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes del muslo? Lo más frecuentes son las lesiones en atletas. Los músculos más lesionados son los isquiotibiales de lejos, seguidos por el recto femoral en la cara anterior. La lesión muscular más frecuente de jugadores de fútbol es la lesión del recto femoral. Bueno, en este artículo, que hicieron una revisión por 5 años de lesiones, vieron que el tendón indirecto es uno de los más comprometidos en la cara anterior, siendo que si sumamos la porción anterior y posterior me va a dar un 50%, 53% de incidencia, y si es una lesión de la cara posterior, de la superficie posterior del músculo, 25%, y 16% de la superficie anterior del músculo. Aquí tenemos el recto femoral, el tendón central o indirecto con halo hipocogénico. Tener cuidado con estos halos. La otra vez vi un futbolista que tenía igual una lesión hipocogénica tenue, con mucho dolor, y tenemos una pequeña lesión del tendón central. Podemos ver la lesión aguda, como tiene en la resonancia, se puede ver una imagen hiperintensa, una con contraste, ¿no? Acá tenemos una imagen con contraste que capta el gadolinio, y en la ecografía tenemos nuestro contraste, que es el Doppler o el Power Doppler, donde se ve el proceso inflamatorio de la lesión. Tenemos el signo del ojo de buey cuando hay una lesión del tendón indirecto, y vamos a ver un halo hipoecogénico en la lesión aguda. En la lesión aguda tenemos nuevamente un halo hipocogénico en eje corto, y el eje largo se interrumpe el tendón central. Las lesiones crónicas nos dan un incremento de la ecogenicidad, y va a ver por qué va a haber una sombra acústica posterior. Vamos a ver que es un tejido cicatricial ecogénico. Además, al paciente lo tenemos a nuestro costado, le preguntamos desde cuándo tiene el dolor y vamos a evaluar el estado de agudeza o de cronicidad. También recordemos que en la periferia del músculo recto femoral podemos tener lesiones de la cara posterior, superficial a la fascia posterior, o anterior. Cuando hay colecciones, va a rodear todo el músculo recto femoral. Puede estar asociado a desprendimiento de la fascia, del músculo de la fascia. Y podemos ver también lo que son los hematomas intramusculares por contusiones o desgarros. En la cara posterior, ¿qué vamos a ver en la cara posterior? Los isquiotibiales. Acá tenemos el isquio, acá tenemos los tendones. ¿No les parece este tendón muy grueso? Aquí hay un desgarrito del origen de los isquiotibiales. Hay una tendinosis y una tendinopatía. Recordemos que las tendinopatías lo que me va a dar a la larga son pequeños desgarros o micro desgarros, que lo vamos a ver muy anecogénicos y heterogéneos. Para esta patología, que es común, vamos a ver que se está utilizando plasma rico en plaquetas, como en este estudio, eje largo en la ecografía, eje corto en la ecografía, y se correlaciona muy bien con la resonancia magnética de las tendinopatías de los isquiotibiales. Muchos pacientes lo mandan por dolor de ecografía glútea, descarta desgarro, y lo que encontramos son lesiones de tendinopatías.
Los desgarros de los isquiotibiales son más frecuentes en el bíceps femoral y más comunes aún a nivel de la unión miotendinosa proximal. Tenemos acá un desgarro del bíceps femoral parcial. Recordemos que hay unas clasificaciones de lesiones musculares, que sería otra charla, y que tenemos al bíceps femoral, a los isquiotibiales muy bien definidos en la clasificación británica que se utilizó para atletas, donde ellos evalúan el componente muscular, el componente miotendinoso, el componente miofacial, el componente tendinoso. O sea, si está lesionado el tendón, es mucho más difícil el tratamiento. Acá tenemos el edema del bíceps femoral con un desgarro parcial. Acá tenemos una pequeña lesión del semitendinoso y una lesión hipoecogénica muy representada en la ecografía. Antes de pasar a ver lo que son los aductores, tenemos que recordarles el próximo 4 de mayo nos vemos en el taller de ultrasonido de miembro inferior básico para los que se animan a seguir aprendiendo. Recordemos que el aprendizaje no es solitario, es social. Es mejor formar parte de grupos para compartir casos y para seguir aprendiendo. Los aductores, la patología más frecuente son las tendinopatías a nivel del origen de los aductores, y tenemos pequeños desgarros también, o microdesgarros cuando tenemos, acá tenemos al pubis, el tendón aductor largo, heterogéneo y engrosado con pequeños desgarros. Miren acá cuando tenemos recto abdominal, tendón aductor largo normal, y el lado izquierdo engrosado con pequeños desgarros. Y si no lo vimos, acá tenemos el diseño de los tendones, cómo están engrosados y con pequeños desgarros. Esto es lo que me va a dar la pubalgia. Y los aductores, el más frecuentemente desgarrado de lejos en este artículo de más o menos 71 pacientes, 87% al aductor largo. Recordemos que el aductor largo se tiene lesiones a nivel de la inserción o de su origen, a nivel de la unión miotendinosa proximal y distal. Los que se ha visto es que más o menos el 75% a las 3/4 partes de las lesiones del origen son avulsiones. Acá tenemos un desgarro del aductor largo, un hematoma intramuscular heterogéneo, el aductor largo, y acá tenemos el aductor brevis o corto, y miren acá cómo tenemos una avulsión con un hematoma del músculo aductor largo, muy fácil de ver en la ecografía. Y antes de pasar a las últimas diapositivas, solamente recordarles que hemos hecho un curso maravilloso de 16 clases con grandes profesores como el doctor Rolón, el doctor Tarazón, el doctor Adulanto el año pasado. Este curso está disponible. Son 16 clases de todo lo que es lesiones musculares, y esto es solamente como un pequeño repaso. Los invito a visitar mi página web y a mi canal, a darle like a las publicaciones para que me motiven a seguir publicando, debido a que ya son gratuitas y son disponibles al alcance de ustedes. Gracias por la invitación, un abrazo virtual, nos estamos viendo pronto. Chao.